Bien, este tema me lo pidieron para repaso. Generalmente se ve lo que sería segundo de preparatoria, segundo semestre. Entonces, aquellos que no estén en ese grado no lo van a necesitar por el momento. Se llama lo que es la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos tiene la siguiente fórmula. El lado A sobre el seno del ángulo A igual al lado B sobre el ángulo del seno B igual a C sobre el ángulo del seno C. Mientras que la ley de cosenos es una ampliación, por así decirlo, del teorema de Pitágoras. El cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los catetos menos 2 por lo que valen esos lados por el coseno del ángulo que estemos buscando. La ley de senos tiene dos condiciones que nos van a permitir identificar cuándo se aplica, cuándo no. La primera de ellas, tenemos que buscar dos ángulos y un lado que sea opuesto a alguno de esos ángulos. Si esto no se cumple, vamos con la siguiente. Dos lados y un ángulo opuesto a alguno de esos lados. ¿Qué quiere decir opuesto? Que el ángulo y el lado estén uno frente al otro. Entonces lo que vas a aprender en este video es a identificar cuándo se aplica cualquiera de las dos. En este triángulo, que tenemos dos lados, ¿ok? Y el ángulo de 30. Como les había dicho, si está uno de los lados enfrente del ángulo, se le considera opuesto, lo cual está cumpliendo la segunda condición de la ley de senos, y por lo tanto aquí aplicaríamos ley de senos. Bien, siguiente triángulo. Tenemos dos ángulos y un lado. Aparentemente no cumpliría estas condiciones, pero hay una situación que tenemos que tener siempre presente. La suma de los ángulos de un triángulo siempre nos va a dar 180. Siempre que detectemos dos ángulos dados de un triángulo, podemos calcular el tercero. Entonces tendríamos primero esto, 77 y 58, que los vamos a sumar. Nos daría 15 y aquí nos daría 135. Y entonces a 180, que es la suma de esos tres, le vamos a restar este de aquí. Entonces nos daría 5 y aquí 4. Entonces el ángulo que me faltaba y que aparentemente estaba oculto es de 45. Y entonces se cumple la primera condición. Dos ángulos, o al menos dos ángulos, y un lado opuesto a alguno de esos ángulos. Entonces en este también se aplica ley de senos. Bien, siguiente triángulo. Tenemos dos lados y un ángulo de 80, pero este ángulo no está enfrente de ninguno de los lados. Y al no cumplir con estas condiciones, automáticamente pasa a ser ley de cosenos. Bien, siguiente caso. No tenemos dos ángulos, solamente tenemos tres lados, que es lo que requiere la ley de cosenos, por lo tanto también aplica cosenos en este caso. Y finalmente, un caso que también puede darse cuando tenemos tres ángulos. En este caso, no está definido. Porque cualquier triángulo con estas medidas de ángulos podrá cumplir esta condición. Para poder resolverlo necesitamos al menos saber alguno de los lados. Entonces es así como identificamos cuándo aplicar una ley o cuándo aplicar la otra.